Hola a todos, desde Zamora, Michoacán. Bienvenidos a El Movimiento Estudiantil de México en 1968, un podcast donde se hablará del desarrollo de este movimiento estudiantil. Soy Héctor Gerardo Castro García, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, sede Zamora. Y deseo me acompañen en este podcast que he preparado. Al llegar la década de los 60, el joven de la década anterior prepararía el camino a una nueva generación dispuesta a enfrentar a todo símbolo de autoridad y echarse a la calle para mostrar su contrapoder. Sería la primera revolución juvenil de la historia. Las nuevas costumbres juveniles librarían un combate abierto contra el poder político imperante y los convencionalismos del orden moral burgués. Esta década fue un periodo crucial para el cambio social, político y cultural en muchas partes del mundo. Los movimientos sociales y culturales de esa época tuvieron un impacto profundo, marcando un antes y un después en la historia contemporánea. Este fue un periodo de agitación, experimentación y lucha por los derechos civiles, cambios de valores y transformaciones culturales a nivel global. Además, en los años 60, surgió un fuerte movimiento contracultural en reacción a los valores tradicionales de la sociedad, la opresión y la guerra. En Estados Unidos, el movimiento conocido como hippie promovió el amor libre, la paz, el rechazo al materialismo y la experimentación con drogas. El Festival de Woodstock, 1969, fue el punto culminante de ese movimiento. La Guerra de Vietnam, 1955-1975, fue un conflicto que generó una gran oposición en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa. A medida que la guerra se intensificaba en los años 60, el rechazo se extendió entre los jóvenes, intelectuales y activistas. Los estudiantes norteamericanos y otros grupos organizaron protestas masivas, a menudo en las universidades, en contra de la intervención de Estados Unidos en Vietnam. En la década de los 60, universidades en todo el mundo fueron epicentro de protestas, luchas por mayores libertades políticas y reformas educativas. La Primavera de Praga fue un periodo de apertura política y social que se vivió en Checoslovaquia en 1968. Las protestas de mayo en París, protestas que se llevaron a cabo por grupos de estudiantes y obreros en contra de las condiciones universitarias y la represión gubernamental, lo que desencadenó en una huelga general a nivel nacional. La revuelta estudiantil de México, junto con las anteriores, son ejemplos emblemáticos de este fenómeno global. En México, el ambiente político y social de los años 60 estaba marcado por un autoritarismo institucionalizado bajo el Partido Revolucionario Institucional. Aunque el país experimentaba un crecimiento económico, muchos sectores de la sociedad, especialmente los jóvenes, empezaban a cuestionar las promesas de modernización y los métodos represivos del gobierno. La falta de libertades políticas, la represión contra manifestaciones y las desigualdades sociales fueron factores que alimentaron un descontento creciente, especialmente entre los estudiantes universitarios, quienes se vieron impulsados a exigir mayores derechos y cambios estructurales. En 1968, la televisión mostraba una ciudad moderna. La Ciudad de México sería sede de los Juegos Olímpicos. La ceremonia de inauguración de estos Juegos estaba programada para el 12 de octubre. Antes de la fecha, hubo una serie de sucesos que marcaron la historia de nuestro país. Miles de estudiantes de varias universidades se unen en un movimiento urbano demandando libertad y democracia.
El movimiento estudiantil estalló un 22 de julio de 1968 en la Plaza de la Ciudadela. La rivalidad que existía en el fútbol americano entre la UNAM y el Politécnico fue el detonante para el inicio de este movimiento. El 23 de julio de 1968, el pleito continuó, aunque se menciona que grupos porriles incitaron a un conflicto directo con los granaderos que llegaron al lugar. Mientras se desarrollaba esta protesta estudiantil, el presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz, los veía como un peligro para la celebración de las Olimpiadas, pues esperaba mostrar al mundo los logros alcanzados por el régimen. Debido a la inestabilidad política que se vivía en esos momentos, los granaderos entraron de manera violenta a una de las escuelas vocacionales, reprimiendo por igual a maestros y estudiantes. Esta situación retrató a la perfección el autoritarismo del Estado mexicano, pero los estudiantes no iban a dejar pasar una situación como esta, donde los derechos civiles fueron pisoteados. Esto provocó que el 27 de julio, diversas preparatorias y escuelas vocacionales decidieran irse a un paro de labores indefinido y empezaran a exigir la liberación de varios de sus compañeros que habían sido encarcelados durante los disturbios. Pero la madrugada del 30 de julio, el ejército decidió romper por la fuerza los diversos paros que se llevaban a cabo en diversas preparatorias de la capital. La Preparatoria 1 fue la primera escuela en la que intervinieron las Fuerzas Armadas, de manera violenta, para someter a los estudiantes. Aunque las autoridades federales y de la Ciudad de México dieron conferencia de prensa mencionando la situación a su manera, afirmando que entre los estudiantes había infiltrados, agitadores que intentaban desprestigiar al país y que había sido necesaria la fuerza y la presencia del ejército para terminar con la agitación. Pero lo que no sabían es que este movimiento estudiantil apenas iba comenzando. El 2 de agosto de 1968, los estudiantes formaron un Consejo Nacional de Huelga, con el fin de organizar un movimiento de protesta y convocar a una manifestación multitudinaria para el 13 de agosto. La marcha del 13 de agosto de 1968 fue una enorme manifestación organizada por estudiantes. Se calcula que hubo más de 100,000 personas, aunque las cifras no son exactas y podrían haber sido muchos más. La marcha partió del casco de Santo Tomás y llegó a la Plaza de la Constitución. Algunas de las demandas en el pliego petitorio elaborado por el Consejo Nacional de Huelga demandaban un nuevo orden social que eliminara los privilegios y beneficiara a las mayorías. Sus ideales de cambio social fueron calificados como de izquierda y desdeñados por quienes consideraban que no había nada que cambiar. Libertad de presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal, el delito de disolución social, extinción del cuerpo de granaderos, fin del autoritarismo, violencia de Estado y justicia por igual. Para el 27 de agosto se programó una marcha donde no solo iban estudiantes, también trabajadores petroleros y grupos de obreros y campesinos. Decidieron instalar un campamento en la plancha del Zócalo capitalino para esperar la respuesta del gobierno a su pliego petitorio. A la 1 de la mañana del siguiente día, el ejército junto con granaderos y bomberos desalojaron el campamento de manera violenta, acusando a los manifestantes de violar el artículo 9 constitucional al atentar contra la autoridad. El 1 de septiembre
de 1968, el presidente Díaz Ordaz realizó su informe presidencial y habló acerca del movimiento estudiantil, justificando la respuesta de las autoridades, diciendo: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. El 13 de septiembre, el Consejo Nacional de Huelga convocó a la Marcha del Silencio en respuesta al informe presidencial. Esta fue una manifestación pacífica que usó el silencio como una protesta simbólica ante la falta de libertad de expresión. El 18 de septiembre entraron 10,000 soldados con tanques y camiones a las instalaciones de Ciudad Universitaria, donde arrestaron a estudiantes, trabajadores y maestros. Mantuvieron ocupadas las instalaciones de la universidad hasta el 1 de octubre de ese año. Sin embargo, en la mañana del día siguiente, el 2 de octubre de 1968, representantes del gobierno se reunieron con una comisión de 3 representantes del movimiento estudiantil. Por esta reunión, se canceló la marcha que se tenía programada para convertirse en un mitin informativo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. A 10 días de inaugurarse los Juegos Olímpicos, en un mitin organizado por los estudiantes, fue muy difícil entrar a la plaza, ya que desde varias calles a la redonda, el ejército había cercado la zona. Los estudiantes cancelaron la marcha y se quedaron en la plaza. Aún así, las autoridades enviaron helicópteros a lanzar bengalas y en el techo del edificio Chihuahua se podía observar que había gente vigilando a los estudiantes. Las autoridades reportaron autobuses quemados y estallido de artefactos explosivos. Decenas de jóvenes fueron detenidos y en el Zócalo se desplegaron tanques y decenas de militares. Los miembros del Batallón Olimpia vistieron de civiles y portaron un guante blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y periodistas. La noche del 2 de octubre, el gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas y la policía para rodear la plaza. Aunque la manifestación era pacífica, los soldados abrieron fuego indiscriminadamente contra los estudiantes y simpatizantes del movimiento. El número exacto de muertos y heridos sigue siendo incierto. El suceso se convirtió en un símbolo de la opresión del régimen autoritario. La masacre de Tlatelolco dejó una marca profunda en la conciencia colectiva de los mexicanos, evidenciando brutalidad del régimen y generando un fuerte rechazo hacia el autoritarismo del gobierno de Díaz Ordaz. El 2 de octubre de 1968 contribuyó a un aumento en la politización de las generaciones jóvenes de México. En los años siguientes, aunque el PRI mantuvo su poder, se comenzaron a generar movimientos sociales opositores más organizados. El movimiento estudiantil de 1968 dejó una fuerte impresión a nivel internacional. La represión contra los estudiantes fue vista como una violación a los derechos humanos y una afrenta contra los ideales democráticos en el contexto de los Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil fue un acontecimiento fundamental en la lucha por la democracia, la justicia social y los derechos humanos en el país. Este acontecimiento sirvió como parteaguas para la historia de la política mexicana en las siguientes décadas.